Cuando Haroldo Martínez, un hombre de 72 años, vio al motorista herido desangrándose en la cuneta de una carretera solitaria en Castilla, no tenía idea de que el chaleco de cuero pertenecía a un capitán del club de motociclistas más temido de toda España. 3 días después, 2 decenas de ángeles del infierno rugieron al entrar en su apacible villa. Los motores retumbaban por la calle Mayor, rebotando contra las fachadas de piedra y los balcones de hierro forjado, mientras los vecinos, asustados, se escondían tras las cortinas y echaban el cerrojo a las puertas. Incluso las campanas de la iglesia parecían enmudecer ante aquel estruendo. Pero lo que sucedió después cambiaría para siempre todo lo que Haroldo creía saber sobre la compasión, el respeto y el verdadero significado de la hermandad. Entonces, ¿qué hizo el capitán de los ángeles del infierno cuando se encontró cara a cara con el anciano que le había salvado la vida? La niebla matinal se aferraba a la carretera nacional como el humo rancio en una taberna vieja, espesa y pesada, con la promesa de otro agosto abrasador en la meseta castellana. El asfalto ya temblaba con ondas de calor, aunque apenas acababa de salir el sol. Los gastados botines de Haroldo Martínez golpeaban el pavimento con un ritmo conocido, el mismo compás que había mantenido durante 37 años caminando hasta la ferretería de los hermanos Molina, en la plaza mayor del pueblo. Sus dedos encallecidos se aferraban a un termo abollado que había pertenecido a su difunto padre, un objeto humilde pero cargado de memoria. Dentro el café era tan negro y amargo que cualquiera decía que podía arrancar la pintura de una puerta. Un aroma dulce de madreselva llegaba desde las cunetas, mezclándose con el olor distante del gasóleo de los camiones que pasaban rumbo a Valladolid y con el perfume fresco de la alfalfa recién cortada en las tierras de don Lorenzo, el viejo labrador de las afueras. Desde los postes de madera unas urracas lanzaban chillidos ásperos, como si protestaran contra el paso del tiempo. Esos mismos postes que habían visto más inviernos y veranos de los que Haroldo quería recordar. A sus 72 años, aquella caminata diaria se había convertido en mucho más que una costumbre. Era una especie de meditación silenciosa, una comunión íntima con el camino que unía su modesta casita de alquiler con el trabajo que había definido media vida. Allí, en la ferretería, reponía estanterías, mezclaba pintura y ayudaba a vecinos que aún le llamaban el joven Haroldo. A pesar de las canas, la barba rala y la manera en que sus hombros se curvaban hacia adelante como comillas alrededor de una existencia marcada por la prudencia y el esfuerzo. De pronto, el aire se desgarró con un chillido metálico. Hierro contra asfalto, un sonido tan violento que rompió el silencio como una botella estrellándose contra una pared de piedra. Después llegó un golpe seco, pesado, y luego esa quietud extraña, casi sobrenatural, que siempre acompaña a la violencia. El viejo termo resbaló de las manos de Haroldo, cayendo al arcén con un estrépito hueco. Con el corazón acelerado, dobló la curva y lo vio. Cromados y acero desparramados sobre la línea amarilla en medio de la carretera. El vapor se elevaba del motor de una Harley Davidson gigantesca, caída de lado como un animal herido que jadeaba su último aliento. Junto a la moto, un hombre vestido de cuero ensangrentado se debatía por incorporarse. Su brazo izquierdo colgaba en un ángulo imposible, mientras las gotas de sangre caían sobre el asfalto ardiente y chisporroteaban como aceite en una sartén. El rostro del motorista era un mapa de vida dura, piel curtida por el sol, una cicatriz profunda desde la oreja hasta la mandíbula y unos ojos cargados de un dolor que Haroldo reconoció al instante. Era el mismo que había visto reflejado en su propio espejo durante aquellos meses oscuros después del funeral de su hijo Tomás, hacía ya 15 años. El chaleco de cuero estaba cubierto de parches e insignias que para Haroldo no eran más que trozos de tela cosidos a la prisa, pero que en realidad hablaban de fronteras invisibles, de jerarquías marcadas con cicatrices, de noches largas en carreteras donde la ley tenía otros nombres y el respeto se escribía con sangre. Aquel mundo, el de los clubes de motoristas, le resultaba tan ajeno como los rascacielos de Nueva York o las arenas del desierto del Sáhara.
Él, hombre de pueblo, hijo de campesinos, solo conocía de verdad la tierra seca de Castilla, el polvo en verano, el frío que se cuela en los huesos en enero y el sonido familiar de las campanas llamando a misa. «Jesús bendito, hijo, no intentes moverte», exclamó Haroldo, mientras un dolor agudo se le clavaba en las rodillas al arrodillarse sobre el asfalto rugoso. El calor era tan intenso que podía sentir cómo el pavimento quemaba a través de sus viejos pantalones de faena, desgastados por décadas de trabajo y lavados. Pero en ese momento no pensaba en su propio malestar, sino en la vida que se escapaba frente a él. El motorista intentó rechazarlo con un gesto brusco del único brazo que aún podía mover, murmurando entre dientes que estaba bien, que no necesitaba ayuda de nadie. Había algo de orgullo feroz en su voz, el mismo que Haroldo había oído tantas veces en los hombres que preferían morderse la lengua antes que reconocer su fragilidad. Pero Haroldo ya había metido la mano en el bolsillo de la camisa, sacando aquel viejo teléfono plegable, testigo de años y años de llamadas breves, casi siempre con tono de rutina. Con la otra mano buscaba el pañuelo de algodón blanco, el mismo que su madre le había enseñado a llevar siempre consigo. «Nunca se sabe cuándo hará falta», le repetía ella de niño. Y él, fiel a esa enseñanza, lo había convertido en hábito inquebrantable. «Me llamo Haroldo Martínez y he visto demasiado dolor como para confundirme», dijo con voz grave, mientras presionaba con suavidad la herida abierta en el antebrazo del motorista. «Da igual que lo quieras o no, ahora mismo necesitas ayuda». Bajo la tela empapada de sangre, Haroldo sintió como los músculos del desconocido se endurecían como cuerdas tensas. El hombre levantó la mirada. Sus ojos eran de un verde sucio, como vidrio de botella reciclada, y tenían un brillo cortante, lleno de suspicacia y de cansancio. Era la mirada de quien había vivido demasiadas traiciones y aprendido a desconfiar hasta del agua clara. Pero en aquel rostro arrugado y en aquella voz tranquila del anciano había algo distinto. Tal vez un eco de ternura, el mismo que Haroldo había mostrado a su hijo Tomás cuando de pequeño se caía de la bicicleta y volvía con las rodillas ensangrentadas, o cuando de adolescente llegaba a casa derrotado por un primer desamor. Ese recuerdo invisible quebró, aunque fuese un poco, la coraza del motorista. «Marcus», susurró al fin, su voz áspera como grava bajo ruedas pesadas. Sin embargo, dentro de aquel gruñido había una vulnerabilidad inesperada, como si le sorprendiera a sí mismo decir su propio nombre. Haroldo asintió con una calma solemne, como si, en lugar de estar rodeados de metal retorcido y sangre, se encontraran presentándose en la sacristía de la iglesia después de la misa dominical. Dos mundos opuestos, unidos en un instante improbable. Mientras tanto, en el pueblo la noticia comenzó a circular antes incluso de que Haroldo regresara a casa. San Bartolomé de la Sierra era un lugar donde los rumores corrían más rápido que los autobuses que pasaban una vez al día, donde las campanas de la iglesia marcaban la vida, y los balcones eran como antenas de radio humanas. Las mujeres, mientras tendían las sábanas blancas al sol, cuchicheaban. «Dicen que Haroldo recogió a un motorista en la carretera, ensangrentado, y que llevaba un chaleco lleno de calaveras», añadía otra persignándose como si con ello ahuyentara el mal augurio. En el bar central los hombres jugaban al dominó golpeando las fichas contra la mesa, y cada golpe parecía marcar un juicio sobre lo ocurrido. «Ese tipo tiene pinta de delincuente». Bah, Haroldo hizo lo que tenía que hacer, no iba a dejarlo morir como un perro. «Ya verás, nos traerá problemas». Y en ese murmullo constante, en esa red invisible de voces, la figura de Haroldo empezó a crecer. Para unos era un héroe, para otros un insensato. Y él, mientras se lavaba las manos manchadas de sangre en el pilón de piedra junto a su casa, pensaba en el peso extraño que había sentido al escuchar aquel nombre. Marcus. Como si no fuera el final de algo, sino el principio de una historia mucho más grande de lo que él podía imaginar.
La señora Eleonora Hernández, la eterna viuda del pueblo y guardiana orgullosa de su balcón lleno de flores, siempre regaba sus macetas a la misma hora. Justo después de las 7 de la mañana, cuando el sol apenas asomaba por detrás de los cerros. Aquella rutina diaria la había convertido en testigo involuntaria de media vida de sus vecinos. Y aquella jornada no fue la excepción. Vio cómo Haroldo se inclinaba sobre el motorista herido, cómo el pañuelo blanco se teñía de rojo y cómo la carretera, que normalmente solo era atravesada por tractores y alguna furgoneta de reparto, se convertía en escenario de algo que ella contaría durante semanas. Primero lo relató al cartero con el dramatismo de quien sabe que trae la primicia más jugosa del día. «Salvador, te juro que parecía sacado de una película americana». El hombre estaba cubierto de tatuajes, con un chaleco lleno de calaveras, y Haroldo allí como un ángel de la guarda. Para cuando se sentó a jugar a la brisca en el centro comunitario, la historia ya había cambiado. Ahora, según Eleonora, el motorista no solo estaba cubierto de sangre, sino que además llevaba un cuchillo enorme en la bota y una mirada capaz de helar la sangre. Sus amigas, todas mujeres acostumbradas a engordar las historias como quien amasa pan, abrían la boca y movían la cabeza con asombro. El relato iba tomando la forma de leyenda, y a cada repetición Haroldo se convertía en un protagonista casi mítico. Un anciano que había desafiado al peligro con la calma de un santo. Al anochecer, la noticia ya corría como pólvora por San Bartolomé de la Sierra. En el Ultramarinos de Doña Pilar, las clientas cuchicheaban entre tomates y garbanzos. En la carnicería de Julián, los hombres debatían si aquel motorista era un fugitivo de la justicia. Y en el bar central, los parroquianos golpeaban las fichas de dominó con fuerza, como si cada ficha fuese una sentencia contra el forastero. Cuando Haroldo entró al Café de Dolores, su refugio de siempre, lo sintió todo de golpe. El silencio se extendió como un manto pesado. El tintinear de cucharillas en los vasos se detuvo. Las conversaciones sobre cosechas, bodas y enfermedades quedaron en suspenso. Solo las moscas, zumbando junto al ventilador de techo, se atrevieron a mantener su murmullo. Él avanzó hacia su rincón de siempre, el asiento junto a la ventana, y cada paso resonaba en sus oídos como si caminara sobre un escenario. Dolores, la dueña, lo miraba con una mezcla de ternura y miedo. Había servido miles de cafés en aquella barra, había escuchado cientos de penas y secretos, pero en sus ojos temblaba ahora la incertidumbre de quien intuye que algo grande, quizá peligroso, se acerca. «Haroldo, hijo, ¿estás seguro de lo que haces?», dijo mientras le deslizaba su taza de siempre. Sus manos, que nunca fallaban, temblaban apenas, como si el plato de loza pesara el triple. Su voz era la misma que utilizaba cuando se hablaba de desgracias serias. El muchacho Ramírez perdido en las drogas, la finca de los Gutiérrez embargada, o la familia de la señora Vega que había tenido que emigrar a Alemania. Haroldo cogió la taza. Removió el café despacio, observando cómo la leche dibujaba remolinos pálidos en la superficie oscura, como si fueran nubes de tormenta anunciando algo inevitable. En ese vaivén de espuma recordó, con una punzada en el pecho, las mañanas de sábado con su hijo Tomás. El niño siempre pedía nata extra en su chocolate caliente. Reía con esa risa clara que podía iluminar hasta los inviernos más crudos. «Dolores, hice lo que cualquiera habría hecho. Un hombre estaba herido. Yo solo lo ayudé». «Eso es todo», respondió con calma, pero sintiendo cómo el ambiente se volvía denso, como si cada mirada en el café lo juzgara en silencio. Y esas miradas pesaban. Cada una era un hilo que, entre todas, tejían un abrigo invisible y sofocante sobre sus hombros. Era un abrigo hecho de recelo, de miedo a lo desconocido, de esa prudencia campesina que siempre sospecha de lo forastero. Afuera, las campanas de la iglesia dieron las 7. El sonido metálico retumbó entre las calles empedradas, recordándole que, aunque él había actuado por compasión, su pueblo entero lo veía como un hombre que había traído la tormenta hasta la Plaza Mayor.
Aquel ahogo silencioso que Haroldo sintió al entrar en la ferretería lo golpeó con la misma fuerza que en aquellos días negros tras la muerte de Tomás. Entonces, cada visita de los vecinos iba cargada de frases hechas: «Haroldo, lo sentimos. Avísanos si necesitas algo». Palabras que pretendían consolar, pero que siempre escondían cuchillas invisibles. Tras los abrazos y las cazuelas de guiso caliente venían las miradas de soslayo, las preguntas en voz baja. ¿Aguantará? ¿No estará bebiendo como su padre? Y ahora, tantos años después, el mismo cuchicheo regresaba disfrazado de preocupación por un motorista ensangrentado. La ferretería de los hermanos Molina tenía su propio latido. El suelo de madera crujía con cada paso, impregnado de décadas de polvo y serrín. Las estanterías, abarrotadas de clavos, bombillas, cuerdas y pinturas, despedían un olor mezcla de hierro oxidado, aceite de máquina y disolvente. Para Haroldo, ese aroma había sido siempre un bálsamo. Allí había pasado casi toda su vida adulta, encontrando en el orden de los tornillos y en el sonido metálico de las llaves inglesas un sentido de rutina y pertenencia. Pero esa mañana todo era distinto. Los clientes entraban con prisa, compraban lo necesario y salían casi sin mirarle a los ojos. Nadie comentaba el tiempo ni las noticias del pueblo. Nadie reía. La ferretería, que solía ser como una pequeña plaza cubierta donde todos se ponían al día de las novedades, se había convertido en un espacio frío, lleno de silencios incómodos. Una mujer mayor pidió clavos sin mirarlo. Un joven albañil pagó en monedas exactas, con una seriedad que no era normal en él. Incluso los niños que a veces se entretenían girando las ruedecillas de las estanterías permanecían callados, como si hubieran recibido la orden de no molestar a ese hombre. Y entonces llegó el momento que Haroldo temía. Peterson Molina, el dueño, se acercó con paso lento, apartándolo hacia la máquina mezcladora de pinturas. El zumbido del motor llenaba la trastienda con un sonido grave, constante, como un rezo mecánico que pretendía ocultar las palabras serias. Peterson, que había sido casi un segundo padre para él, lo miró con los mismos ojos con los que años atrás le había advertido de que Tomás estaba cambiando, de que algo en él se estaba torciendo sin remedio. «La gente habla, Haroldo», dijo al fin con voz apagada. «Dicen que el hombre que ayudaste llevaba los colores de una banda peligrosa, que quizá te hayas metido en un lío demasiado grande». Las palabras no eran una acusación, sino un aviso cargado de cariño, pero para Haroldo sonaron como piedras lanzadas al pozo profundo de su estómago. Notó cómo un frío le recorría el cuerpo, un frío que no venía del aire, sino de la certeza de estar en el punto de mira de todos. Su compasión, en lugar de ser virtud, había sido convertida en imprudencia. El resto de la mañana se movió como en un sueño. Haroldo ordenaba cajas, pesaba tornillos, mezclaba pinturas personalizadas para los clientes, pero lo hacía en automático, como un actor repitiendo un papel que ya no recordaba con emoción. Cada gesto cotidiano, colocar una lata de esmalte, entregar una bombilla, apuntar un precio en el cuaderno, le parecía extraño, vacío, como si estuviera viviendo la vida de otro. Fuera, el pueblo seguía latiendo con su ritmo eterno. Las campanas de la iglesia daban las horas. Los ancianos discutían política en el banco de piedra junto a la fuente. Un grupo de chiquillos jugaba a la pelota gritando con esa energía que ni el sol de agosto lograba agotar. Las mujeres salían del mercado con las bolsas cargadas de hortalizas, intercambiando recetas y rumores. Todo era normal, perfectamente normal. Y, sin embargo, Haroldo se sentía aparte, aislado, como si existiera en un mundo paralelo. Era el mismo banco, la misma fuente, las mismas voces, pero él ya no formaba parte de ese cuadro. Estaba marcado. Marcado por un gesto de misericordia que sus vecinos no sabían cómo interpretar. Marcado por un nombre que había aprendido en la carretera. Marcus. Se preguntó entonces, mientras miraba las manos manchadas de pintura, si no estaría destinado a repetir la historia de su padre,
a cargar con un estigma que no le correspondía. Y en ese instante entendió lo que más temía, que no era el motorista quien lo había puesto en peligro, sino su propio pueblo, con sus susurros, sus sospechas y su miedo a lo que no comprendían. El tercer día no llegó con calma. Al amanecer, cuando el sol todavía se escondía tímido detrás de las colinas y el aire traía ese olor seco de agosto, Haroldo empezó a escuchar un rumor que no lograba descifrar. Era un sonido lejano, como un trueno que crecía en intensidad. Cerró los ojos un instante, buscando la señal de tormenta en el cielo, pero allí no había nubes. Solo un azul claro, limpio, casi cruel en su serenidad. El ruido se acercaba, constante, rítmico, con una cadencia que recordaba a los latidos de un corazón gigante. Primero creyó que era maquinaria agrícola, los tractores de la familia Romero arando los campos, quizá, pero pronto comprendió que aquello no era campo ni trabajo. Aquello era distinto. Aquello eran motores. El suelo de la tienda vibraba con cada pulso. Las herramientas colgadas en los paneles de madera tintineaban suavemente, como campanas de aviso. Incluso el cristal de las bombillas alineadas en el estante superior temblaba con un repiqueteo tenue. Todo el edificio parecía contener la respiración. Haroldo avanzó hasta el escaparate. Apoyó la palma en el vidrio caliente buscando aferrarse a algo. Y entonces lo vio, una sombra metálica doblando la curva de la calle. Una primera moto, grande, con el sol reflejándose en su depósito cromado. Tras ella, otra, luego otra, y otra más. En cuestión de segundos, la calle mayor se convirtió en un río interminable de acero y cuero. Un desfile de máquinas negras que rugían con la solemnidad de un órgano en una catedral. El aire se llenó de olor a gasolina quemada, de vibraciones que se metían en los huesos, de un estruendo que parecía abrir grietas en la memoria del pueblo entero. Los Harley Davidson avanzaban despacio, como si fueran conscientes del impacto que causaban. Cada rueda que giraba, cada golpe de motor, parecía calculado. No había prisa, no había caos. Era una coreografía perfecta, casi militar, como un cortejo fúnebre que atravesaba el corazón del pueblo, recordándole a todos que había fuerzas más grandes que ellos, más antiguas, más duras. En las casas, las persianas bajaban de golpe, cerrándose con chasquidos que parecían disparos. Doña Elvira Henderson, la de las petunias premiadas, dejó caer su regadera de latón al suelo. El agua se derramó por las baldosas, mojando el borde de su falda mientras corría a cerrar la puerta de golpe. Desde el barbero, don Eusebio recogió las tijeras con manos temblorosas y apagó las luces, como si con la oscuridad pudiera volverse invisible. En el diner de Dolores, las cucharillas tintinearon contra las tazas cuando los clientes de un salto se levantaron para mirar tras las cortinas. Una madre apretó contra su pecho al niño que aún jugaba con un cochecito de plástico sobre la mesa, cubriéndole los ojos como si así pudiera protegerlo de aquella procesión que parecía salida del mismísimo infierno. Los ancianos que siempre discutían de política en el banco de piedra desaparecieron a un paso sorprendentemente ágil para sus piernas cansadas. En la plaza, la pelota de cuero de unos niños quedó abandonada junto a la fuente, mientras las risas infantiles se apagaban en el eco de portazos. El pueblo entero se encogía sobre sí mismo, como un animal que percibe la llegada de un depredador. Y la procesión seguía. 1, 2, 3, hasta 24 motociclistas, todos con el mismo chaleco de cuero negro, bordado en la espalda con un emblema que Haroldo ya había visto y que ahora se grababa en su memoria como fuego. Un cráneo con alas desplegadas. El mismo símbolo que había llevado Marcus en aquel arcén 3 días atrás, cuando sangraba bajo el sol y Haroldo le sujetaba el brazo con su pañuelo. No era casualidad. Aquellos hombres no estaban de paso. Habían venido por él. El ruido crecía y crecía hasta que se volvió insoportable. Las paredes de la ferretería parecían vibrar. Los clavos y martillos se agitaban en los estantes como si quisieran escapar. El corazón de Haroldo golpeaba con tanta fuerza que creyó que iba a romperse.
Y entonces, de pronto, todo cesó. Los motores callaron al mismo tiempo, como si una orden invisible hubiera recorrido la fila. 24 motocicletas se detuvieron de manera sincronizada frente a la ferretería Molina. El silencio posterior no fue alivio. Fue un silencio espeso, amenazante, un vacío cargado de electricidad que hacía más daño que el estruendo previo. Hasta los pájaros callaron. Ni un gorrión, ni una paloma se atrevió a cantar. El viento se detuvo, y por un instante el pueblo entero pareció suspendido en otra dimensión. Detrás del mostrador, Haroldo sintió la boca seca como papel. Sus manos, acostumbradas al peso de las herramientas, parecían ahora inútiles, torpes. Tragó saliva con dificultad. Sabía, sin saber cómo, que aquel momento marcaría un antes y un después en su vida. Porque el silencio no era el final. El silencio era la antesala de algo más grande, más inevitable. Y entonces, una de las figuras al frente de la formación se inclinó hacia adelante. Apagó el motor con gesto lento y firme. Su bota, cubierta de polvo, se apoyó en el asfalto. El capitán iba a descender, y con él la verdad de por qué estaban allí. El corazón de Haroldo golpeaba contra sus costillas con la desesperación de un pájaro enjaulado, buscando una salida imposible. Desde el escaparate lo vio. Marcus descendió de la motocicleta delantera. El brazo izquierdo aún vendado, pero sus movimientos tenían la firmeza y la calma de quien está acostumbrado a que otros lo sigan sin hacer preguntas. Nada en él parecía frágil, ni siquiera herido. Se movía con una autoridad natural, con esa seguridad que no se ensaya, que nace de haber dirigido hombres en situaciones donde la obediencia significaba la vida y la duda, la muerte. «Haroldo Mitchell», llamó Marcus, su voz clara y penetrante como campana de iglesia en domingo. El eco se expandió por la calle mayor como si la misma piedra de las fachadas lo repitiera. Y Haroldo, que llevaba aún el delantal manchado de pintura y los dedos teñidos de colores de esmalte, sintió como todas las miradas del pueblo se clavaban en él. Tragó saliva. Su instinto fue limpiarse las manos en un trapo, un gesto automático, casi ridículo, como si la suciedad de las pinturas importara en un momento en que lo que pesaba era otra mancha invisible, la del juicio de todo un pueblo. Empujó la puerta de la ferretería. El tintineo de la campanilla sonó absurdo, diminuto frente al silencio sepulcral que reinaba en la calle. Al dar el primer paso afuera, el sol lo cegó un instante. La calle mayor, que tantas veces había cruzado sin pensar, se había transformado en un escenario de película del oeste. Cortinas abiertas apenas un palmo, rostros asustados pegados al vidrio, niños apartados a la fuerza de las ventanas. Y los pocos vecinos que se habían atrevido a salir lo hacían manteniendo distancias cautelosas, con el cuerpo rígido, como animales oliendo pólvora en el aire. Marcus se quitó las gafas de sol con una lentitud estudiada. Sus dedos, cubiertos de anillos gastados por los años, bajaron las monturas negras con un gesto ceremonioso. Y entonces quedaron a la vista sus ojos, los mismos que Haroldo había visto en la carretera, verdes como vidrio antiguo. Pero ya no eran fríos ni endurecidos por la desconfianza. Ahora tenían un brillo distinto, una suavidad que no se esperaba en un hombre con cicatrices en la cara y fuego en la voz. Detrás de él, los otros motociclistas se acomodaron en una formación semicircular. No avanzaban, no gritaban, no amenazaban, pero tampoco se movían al azar. Era un muro de presencia silenciosa, una muralla humana que rodeaba a su capitán. No había duda de que, si alguien daba un paso indebido, aquellos hombres responderían como lobos protegiendo a su alfa. Pero en ese instante su postura era clara. No habían venido a intimidar, sino a sostener el momento solemne que Marcus iba a proclamar. El aire olía a gasolina, a cuero y a asfalto caliente. El sol de agosto caía a plomo y un zumbido de moscas parecía haberse detenido, como si hasta los insectos hubieran decidido no interrumpir aquella escena. Este hombre,
dijo Marcus, alzando la voz con fuerza medida, señalando con la mano vendada hacia Haroldo. Mostró misericordia a un extraño cuando no tenía motivo para esperar nada bueno a cambio. No pidió nada. No quiso nada. Y quizá me salvó la vida cuando estaba demasiado orgulloso, demasiado herido para pedir ayuda. El silencio que siguió pesó como plomo. Los vecinos contenían la respiración. Haroldo sintió que las palabras, simples y directas, le atravesaban como flechas. Durante años había sido visto como el hombre callado de la ferretería, una figura casi invisible en el tapiz del pueblo. Y ahora lo estaban colocando en el centro de algo enorme, incomprensible, que desbordaba las fronteras de su vida sencilla. Entonces Marcus comenzó a aplaudir. Solo, despacio, con las palmas curtidas chocando una contra otra en un ritmo pausado, solemne. Un aplauso que no era fiesta ni burla, sino un ritual de respeto. Y pronto, uno a uno, los otros motociclistas lo siguieron. 24 pares de manos endurecidas por el trabajo, la carretera y la violencia comenzaron a resonar al unísono. El eco del aplauso rebotó entre las paredes, se expandió por la calle como un trueno lejano que recorre la llanura. El pueblo entero lo escuchó. El sonido no era alegre ni festivo, era grave, profundo, como un acto litúrgico, como si esos hombres estuvieran celebrando una misa sin altar, con Haroldo en el centro de una ceremonia que nadie más podía comprender. Y Haroldo, petrificado bajo la mirada de todos, sintió por primera vez en mucho tiempo algo que no era ni miedo ni vergüenza. Era otra cosa. Algo que no se atrevía aún a nombrar, pero que nacía del reconocimiento inesperado de quienes el mundo había pintado como monstruos. Los rostros de aquellos hombres, curtidos por el viento y el sol, mostraban emociones que Haroldo jamás hubiera esperado ver bajo el cuero endurecido y el brillo del cromo. Lo que se reflejaba en sus miradas no era amenaza, sino gratitud. No era intimidación, sino respeto. Y escondido en ese respeto, algo aún más sorprendente. Una vulnerabilidad sincera. La misma que Marcus había dejado entrever en la carretera cuando, sangrando y con el alma cansada, había susurrado su nombre como quien confiesa un secreto. Detrás de las cortinas descoloridas del café de Dolores, la propia Dolores Murphy se llevó los dedos temblorosos a los labios. Sus ojos, empañados por lágrimas, contemplaban una escena que nunca hubiera imaginado en su apacible pueblo de San Bartolomé de la Sierra. Había visto bodas, entierros, sequías y ferias patronales, pero jamás algo que se pareciera tanto a la escritura viva de una leyenda en plena calle Mayor. En la acera opuesta, el jefe de policía, don Patricio, cuya mano ya reposaba instintivamente sobre la culata de su pistola, terminó por soltar el aire contenido y guardó el arma con lentitud. Entendió, con una claridad que lo desarmó por dentro, que aquello no tenía nada que ver con la violencia que temía. Era otra cosa, más antigua, más solemne. Un acto que olía a rito, a juramento, a códigos que la ley nunca había alcanzado a comprender. Entonces Marcus se movió. Con una calma cargada de significado, metió la mano en su chaqueta de cuero y sacó un pequeño objeto brillante. Un medallón pulido, tan reluciente que atrapó el sol de la tarde y lo devolvió en destellos cegadores. Un murmullo recorrió a los presentes cuando el motorista lo extendió hacia Haroldo, no como un forajido, sino con la ceremonia de un caballero medieval ofreciendo tributo a un rey. La mano de Haroldo tembló al recibirlo. El metal estaba sorprendentemente cálido, como si hubiese absorbido no solo el calor del día, sino también los años de historias, de sangre, de lealtades indestructibles. Bajo sus dedos, los grabados eran profundos, trazados con firmeza. No eran simples adornos. Eran un emblema que aseguraba respeto y protección allí donde cabalgasen los hijos del trueno, como los llamaban en la península. Sintió el peso de inmediato. Era más pesado de lo que parecía, más que el viejo termo de su padre, más que la pena que lo había aplastado tras la muerte de Tomás. No era solo metal. Era promesa, era protección,
era leyenda. «En mi mundo», dijo Marcus con un tono ahora suave que devolvió a Haroldo el recuerdo de aquella voz en la carretera, «no olvidamos a quien nos muestra humanidad cuando el resto del mundo solo ve nuestra reputación. Y jamás dejamos una deuda de gratitud sin pagar». Las palabras flotaron en el aire como incienso en una catedral, densas, sagradas, vinculantes. Haroldo cerró el puño en torno al medallón y por un instante el tiempo pareció detenerse. En ese silencio, los vecinos que se habían ocultado tras visillos y puertas cerradas comenzaron a salir poco a poco. Doña Elena Henderson dejó caer su regadera sobre la hierba, olvidando sus preciadas petunias. Don Pedro el barbero se quedó paralizado en el umbral de su negocio, incapaz de contener las lágrimas que le humedecían los ojos. Incluso los jubilados que solían pasar las tardes jugando al dominó en la plaza se descubrieron la cabeza en un gesto de respeto ancestral. Y fue entonces cuando todos comprendieron que estaban presenciando algo que sus hijos y nietos repetirían durante generaciones. El día en que Haroldo Martínez, el humilde dependiente de ferretería, estrechó un puente imposible entre dos mundos condenados a no tocarse jamás, Marcus inclinó apenas la cabeza. Fue suficiente. Los motores rugieron de nuevo con la fuerza de una tormenta contenida. 24 Harley Davidsons cobraron vida al unísono, el trueno mecánico sacudiendo los cristales y estremeciendo las piedras centenarias de las casas. El aire olía a gasolina, a hierro caliente, a ceremonia. La formación se puso en marcha despacio, solemne, como una procesión laica. Al pasar frente a la barbería, los viejos se cuadraron como soldados. Frente al café de Dolores, ella juntó las manos como si rezara. Y cuando el río de cuero y cromo abandonó el pueblo por la carretera polvorienta, lo hizo no como amenaza, sino como despedida. Haroldo se quedó inmóvil, con el medallón apretado en su puño, sintiendo que aquel trozo de metal había cambiado su destino, que había inscrito su nombre en un relato más grande que él mismo. Y supo que desde ese día San Bartolomé ya no volvería a ser igual. El medallón brilló una vez más al atrapar la última luz del atardecer antes de que Haroldo lo deslizara con cuidado en el bolsillo de su camisa, justo sobre el corazón. Allí permanecería, no como un simple objeto de metal, sino como un recordatorio silencioso de que, a veces, los actos más profundos de valentía no se manifiestan en gestas grandiosas ni bajo la mirada de multitudes, sino en esos momentos íntimos en que un ser humano decide tender la mano a otro sin esperar nada a cambio, sin medallas oficiales, sin titulares de periódico. Solo la satisfacción íntima de haber puesto un poco de misericordia en un mundo que, más que nunca, la necesitaba. Haroldo apretó el medallón contra su pecho, sintiendo su calor como si aún palpitara, como si aquel círculo de metal estuviera vivo, cargado de un peso invisible. La gratitud, la hermandad, la promesa. Cada paso de regreso a casa se sentía distinto, como si la carretera que conocía de memoria, la misma que había recorrido durante 37 años rumbo a la ferretería, hubiera cambiado de piel. El asfalto parecía más ancho, los sonidos más nítidos, y hasta el aire olía diferente, impregnado de esa mezcla extraña de gasolina y fe que habían dejado tras de sí las motocicletas. La carretera, que tantas veces había sido su refugio silencioso, ahora era también un testigo. Allí donde había visto caer a Marcus malherido, había nacido algo que nadie en San Bartolomé de la Sierra olvidaría jamás. Y mientras el sol se escondía detrás de los montes, tiñendo de cobre los trigales y de púrpura las viejas tejas de las casas, Haroldo caminaba erguido, más alto que de costumbre, aunque sus hombros encorvados por los años seguían marcando el paso de la rutina. Esa tarde el anciano regresaba al mismo hogar modesto, a la misma mesa de madera donde solía cenar pan y queso con un vaso de vino barato, pero nada era igual. El silencio de la casa ya no parecía vacío, sino lleno de ecos. El rugido de los motores, el aplauso de aquellos hombres endurecidos, el susurro solemne de las palabras de Marcus.
Sabía que a partir de ese instante su vida había tomado un rumbo nuevo, invisible pero poderoso, y mientras avanzaba por el camino polvoriento, con los grillos iniciando su concierto nocturno y las primeras estrellas asomando en el cielo de Castilla, Haroldo comprendió que no solo había cambiado su destino, sino también el de todos los que habían presenciado lo ocurrido. En adelante, cuando alguien recordara el miedo que sentían al escuchar el rugido de las Harley, lo harían también con la memoria de lo que pasó después. El instante en que la humanidad logró tender un puente allí donde reinaba el temor. El viejo Haroldo Martínez, sin proponérselo, había demostrado a su gente que la compasión podía ser más fuerte que la desconfianza. Y mientras la brisa nocturna agitaba los campos de heno, supo que aquel día quedaría grabado en las historias que se contarían en la plaza, en las sobremesas, en las noches de invierno junto al brasero, porque no era solo la historia de un hombre que ayudó a un forastero, sino la prueba viva de que incluso en un mundo duro y dividido, aún había espacio para la misericordia.